Quería empezar por la compensación del Fondo Federal Solidario que usted planteaba, senadora. Y como yo mencionaba en mi exposición inicial, tanto el Fondo Federal Solidario como el traspaso de los subsidios para el transporte intrajurisdiccional han sido compensados con 6 medidas que tienen que ver con la reducción de los reintegros a la exportación, con el proyecto de bienes personales, con la contribución a mutuales y cooperativas, que está incluida con media sanción ya en este proyecto, los ingresos derivados por la eliminación de las exenciones del impuesto a las ganancias de empleados públicos, la postergación del aumento del pago a cuenta del impuesto al cheque y la postergación de la rebaja del impuesto a los sellos del año próximo, lo cual deja a las provincias equiparadas en términos de recursos y los gastos que están absorbiendo. Con respecto al déficit cero, es cierto, senadora, no tenemos déficit cero el año que viene, tenemos equilibrio primario, es decir, antes del pago de intereses, y es el primer paso para así, continuando con el camino que estamos llevando adelante hoy de mayor responsabilidad fiscal, que nos va a permitir independizarnos de los movimientos bruscos de los mercados internacionales y bajar el costo del endeudamiento, vamos a seguir continuando incrementando el resultado primario para alcanzar el equilibrio después de intereses. Es decir, arrancamos convergiendo al equilibrio primario y eso implica que como pagamos 3,2 puntos del PBI el año que viene de intereses, todavía tenemos un déficit global de 3,2%. En el año 2020 vamos a tener un superávit primario de 1% del PBI, lo que nos va a llevar el déficit global a 2,2%, pero esperamos que en los años subsiguientes podamos converger al equilibrio después de intereses. Ese es el momento en el cual ya la deuda no solo va a caer en términos de PBI, sino que ya no puede crecer en términos nominales, puesto que la Argentina congela el valor de la deuda nominal, ya que no genera intereses que tiene que financiar en el mercado, ¿no? Así que eso, por un lado, no sé, había un tema con el impuesto a los biocombustibles, no sé, le daría la palabra al secretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein, que tiene más detalle para que me complemente. Sí, a ver, el tema del biocombustible, sea biodiesel o bioetanol, la realidad es que este proyecto no contempla ninguna modificación en materia del impuesto sobre los combustibles. Más fuerte. ¿Se escucha? Perdón. No contempla el proyecto de presupuesto ninguna modificación con relación al impuesto sobre los combustibles líquidos. En el caso del biodiesel y el bioetanol, el corte obligatorio del 12% sigue estando exento. En la reforma tributaria del año pasado, que vale la pena recordar, esta exención tenía una fecha de vigencia limitada y en esa reforma la exención ya no está condicionada a una fecha, con lo cual se mantiene. Y tal vez aprovecho para comentar con respecto al tema de combustibles. Desde el punto de vista estrictamente impositivo, la reforma del año pasado realizó un cambio importante. El impuesto a los combustibles era un ad valorem, era un porcentaje, en la mayoría de los casos, sobre el precio, obviamente, del combustible, con lo cual tenía la cuestión de que se movía al igual que el precio final de venta al público, básicamente el precio del petróleo y eventualmente el tipo de cambio. En esa reforma se traspasó a montos fijos por unidad de medida, ajustables por inflación, lo cual ha permitido que el componente impositivo estrictamente del impuesto al combustible sea de alguna forma o funcione de alguna manera como un amortiguador de las variaciones tanto del precio del petróleo como del tipo de cambio. Gracias.